Te llaman mediocre, pero tu valor es el de una corporación entera. Tu padre te vende como la última oportunidad para salvar a su empresa en ruinas, y tu prometido es uno de los hombres más influyentes del mundo. La pregunta no es si vas a aceptar este destino, sino por qué un hombre que lo tiene todo te eligió a vos. Sejin no pudo elegir su compromiso, pero vos sí podés elegir el nuestro. Sella tu suscripción con un like y demuestra que no todos los tratos se firman a la fuerza. La voz lo llamaba Sejin, Jong Sejin, y no había calidez en ella. Era una pregunta, casi una orden. ¿Querés salvar a tu empresa o no? Y antes de que el joven Sejin pudiera siquiera reaccionar, una mano lo aferró con fuerza, recordándole que su destino ya no le pertenecía. En su mente, por un instante, se dibujó la imagen de alguien con quien soñaba compartir otra vida, lejos de todo eso. Pero la cruda realidad lo golpeó de nuevo. Su padre, con una formalidad fría, le anunciaba la llegada de una propuesta de matrimonio. Sejin, recibimos una oferta. Es una oportunidad que no podemos desaprovechar. En ese momento, el joven lo supo. Una parte de él ya lo veía venir, pero aún así sintió que este era, de verdad, el final. El peso de su vida, de la responsabilidad familiar, de todo lo que sentía que debía hacer por ellos, caía sobre sus hombros. Su padre, sin ninguna compasión, soltó: «No puedo creer que una empresa de ese calibre quiera a un Omega tan mediocre como vos. No te lo tomes personal, son negocios». Luego, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, le recordó a Sejin su edad y lo que eso implicaba. «Tengo grandes esperanzas en vos, Sejin. Si lo haces bien, vas a ser el héroe que salve a nuestra compañía. ¿Entendés? Es nuestra última oportunidad». Sejin solo pudo murmurar un «sí, padre». El compromiso se fijaría para el próximo sábado, y su padre le indicó que se arreglara con los mismos servicios que usaba Min Jae. Esto lo hizo darse cuenta de que todo ya estaba arreglado, a sus espaldas, sin que él tuviera voz ni voto. ¿Por qué me quieren a mí? ¿Por qué un Omega hombre, cuando hay tantos otros Omegas mujer que son mucho más capaces? ¿Qué está recibiendo mi familia, el grupo financiero Heishen, a cambio de entregarme? Sus pensamientos fueron interrumpidos por la impaciencia de su padre, quien le ordenó ir a prepararse, aclarando que esas preguntas no cambiarían nada. Sejin, haciendo una reverencia, se dispuso a obedecer, pero justo cuando iba a irse, su padre lo detuvo. Con un gesto seco, le lanzó un pequeño frasco que rodó por el suelo. «Esto me lo dio el profesor Choi. Tómatelo y duerme bien. No vayas a avergonzar a la familia con esas ojeras». Y, casi imperceptiblemente, murmuró que Sejin no tenía nada más que su linda cara. Sejin recogió el frasco, que contenía sus pastillas para el insomnio. Con una sonrisa forzada y llena de resignación, le agradeció el gesto, sabiendo que hasta ese intento de cuidado venía cargado de condiciones y desprecio. «Claro que sé que te cuesta dormir», respondió su padre. «Sos mi hijo». Sejin solo pudo apretar el frasco, con una sensación de pesadez que lo envolvía. Sejin sabía que esas pastillas ya no le hacían efecto, su insomnio era una constante, una cicatriz más de la atención de su padre. El grupo Heishin, que alguna vez fue un gigante financiero, estaba en la lona. Un ataque de virus que filtró datos y un escándalo de contratación que incluso llevó a un suicidio destruyeron su reputación y lo dejaron al borde de la quiebra. Esa era la razón detrás de todo. Días después, o quizás horas, en medio de una prueba de ropa, la realidad lo golpeó de nuevo. Un asistente le informó que tenía un compromiso programado con el grupo Senojo el sábado siguiente. Sejin, que creía que se casaría con cualquier empresa en declive, no pudo ocultar su sorpresa. Su padre, con esa sonrisa fría y despreciable, no perdió oportunidad de recordarle lo mediocre que era como Omega y lo afortunado que era de que alguien como Senojo lo aceptara. Lo más impactante fue que Sejin se enteró de la magnitud del compromiso en ese mismo momento. Le estaban probando el traje para una boda de la que apenas conocía los detalles. ¿Cómo era posible que no supiera con quién se iba a casar? Sejin, con una sonrisa tensa, intentó minimizarlo, diciendo que no importaba con cuál de los herederos se casara. Al final, la persona venía del mismo grupo Seonjo.
El asistente, con una mezcla de desconcierto y pena, le aclaró la realidad. Él, Jong Se-jin, el gerente general, sería el que se casaría con el grupo Seonjo. El asistente, incómodo, reveló finalmente el nombre de su prometido, Kwon Ido. Se-jin no pudo evitar el asombro cuando supo que se trataba del segundo hijo, un director ejecutivo de 32 años, nombrado por la revista Times como una de las 100 personas más influyentes y uno de los jóvenes empresarios a seguir. Era un tipo increíblemente talentoso. Se-jin se quedó pensando, ¿por qué el grupo Seonjo casaría a su hijo más prometedor con él, un omega considerado mediocre de una empresa en quiebra, cuando tenían un hermano mayor que ni siquiera ostentaba tantos títulos? No le encontraba sentido. En voz baja, casi para sí mismo, se preguntó si no debería ir a un esteticista, pero descartó el comentario cuando el asistente le preguntó qué había dicho. Con una sonrisa forzada, le pidió al asistente que llamara a la modista y que lo llevara a las mismas tiendas que frecuentaba su hermano, Min-jae. El asistente, Mr. Kim, lo miró con preocupación. Se-jin sabía que su asistente lo conocía bien y que entendía que él no tenía voz ni voto en todo este asunto. Entonces, en un intento por recuperar algo de control, Se-jin preguntó, con una sonrisa aún más tensa, si no debería usar una corbata en lugar de un moño. Así que Se-jin terminó en la sastrería, probándose el traje para su compromiso. La modista no paraba de halagarlo, diciéndole que se veía espectacular, que era como un maniquí andante y que los colores claros resaltaban su piel pálida. Mientras tanto, Mr. Kim observaba, notando lo inusual que era que no interviniera en los detalles. Se-jin, resignado, pensó que era inútil preocuparse tanto por el atuendo de un compromiso que no sería público. Estaba por pedirle a Mr. Kim que terminaran rápido cuando, de repente, la puerta se abrió de golpe. «¡Jong Se-jin!», gritó una voz furiosa. Su hermano menor, Jong Min-jae, entró como un torbellino empujando a los hombres que intentaban detenerlo. Estaba rojo de rabia. «¡Maldita sea, Jong Se-jin! ¡Vos!», vociferaba, exigiendo a los guardias que lo dejaran en paz y preguntándoles si no sabían quién era él. Se-jin, que lo miraba con una expresión de sorpresa, les hizo una señal a los hombres para que lo soltaran. «Es mi hermano menor», dijo, con una calma forzada. «Está bien, los llamaré si los necesito». Min-jae, ya liberado, se sacudió la ropa y con la cara descompuesta, exigió: «Mr. Kim, quiero que despidan a estos dos por intentar detenerme». Y, al ver a la modista que estaba con Se-jin, añadió: «Y a ella también, si es que te acordás de sus caras». Mr. Kim asintió con una expresión de resignación. Se-jin observó la escena y solo pudo pensar para sí mismo que era una situación muy desafortunada. Min-jae, ajeno a cualquier decoro, le preguntó a Se-jin por qué encontraba la situación tan desafortunada. Se-jin, con una calma que lo distinguía, explicó que la asistente le gustaba porque era callada, que a él no le gustaba hablar con extraños y que le iba a costar acostumbrarse a alguien nuevo. Min-jae, con una mirada de desprecio, lo tildó de antisocial y patético y dijo que le daba vergüenza ir con él a ningún lado. Mr. Kim, como siempre, intentó calmar las aguas. De repente, Min-jae se puso serio y, mientras Mr. Kim ayudaba a Se-jin a ponerse el saco, le preguntó directamente si era cierto que se iba a casar. Se-jin, sin inmutarse, confirmó: «Es la verdad, ¿por qué si no estaría tomándome días libres para hacer todo esto?». A Min-jae le hirvió la sangre. «¿Tu trabajo?», gritó, incapaz de creer que Se-jin se refiriera a un matrimonio arreglado de esa forma. Min-jae, enfurecido, lo confrontó con una serie de insultos hirientes, diciéndole que lo estaban vendiendo, que alguien como él servía para los negocios y que era un omega inútil que apenas calificaba como tal. Le exigió que cancelara el compromiso y no convirtiera a la familia en un hazmerreír. Se-jin, con una sonrisa mordaz, le devolvió un golpe bajo al señalar que Min-jae había llegado tan apurado que ni se había puesto perfume. La respuesta solo enfureció más a su hermano, quien volvió a gritarle que cancelara la boda. Min-jae, fuera de sí, le ordenó a Mr. Kim que anulara el evento del sábado. Pero esta vez, Mr. Kim se mantuvo firme, explicando que era una reunión crucial con el grupo Sejono y que no podían romper la confianza entre ambas empresas.
Sejin, por su parte, asintió con una sonrisa resignada, aceptando que no podía ser él quien arruinara ese acuerdo. Min-jae, sin piedad, arrojó una serie de comentarios vulgares sobre el destino de Sejin en ese matrimonio forzado. Fue en ese momento que Sejin, si no lo había hecho antes, de la dura verdad. Lo estaban vendiendo, y lo más probable era que quisieran un hijo con él. Por un instante, la rabia se apoderó de él, características especiales. Pero entonces, como si nada, le regaló a Mr. Kim una sonrisa forzada y con un tono ligero dijo: «Es broma, no te lo tomes tan en serio», como si su dolor y su destino fueran algo trivial. En ese mismo instante, Jong Min-jae, su hermano menor, irrumpió furioso en la sala de pruebas. Sin rodeos, despotricó contra el traje claro que Sejin se estaba probando, tildando su gusto de pésimo y el traje de horrible. Sejin, mirándose al espejo con esa misma sonrisa forzada, asimiló el golpe. Cuando Min-jae señaló un traje más oscuro, insinuando que le quedaba más a su nivel, Sejin simplemente accedió, pidiéndole a Mr. Kim que comprara todo lo que se había probado. La calma con la que lo hizo preocupó a su asistente, que con cautela le preguntó si estaba seguro, recordando la broma de hacía un momento. Sejin, sin inmutarse, le aseguró que hablaba en serio. Una vez que Mr. Kim le ayudó a cambiarse, Sejin comentó que quizás iría a casa a descansar un poco, pensando que al menos debía parecer que se preparaba para el gran día. No por nada su padre le había dado pastillas para dormir, aunque dudaba de su eficacia. Pero justo cuando Mr. Kim se disponía a buscar el auto, Sejin cambió de opinión. Dijo que mejor iría a la oficina. Su asistente lo miró sorprendido, preguntándole si un adicto al trabajo lo había poseído, ya que había tomado el día libre. Sejin solo sonrió, con una punzada de amargura, pensando que quizás estaba a punto de tomarse un descanso por el resto de su vida, y que lo mejor sería dejar todo en orden para los demás. Mientras se dirigían a la oficina en el auto, los pensamientos de Sejin lo llevaron 20 años atrás, a una fría noche de invierno. Recordó que de niño, descalzo y solo en las calles nevadas, fue su padre adoptivo, el líder del grupo Haishin, quien lo recogió y le dio un hogar, un nombre y un lugar en la familia. Se convirtió en Jong Sejin, gerente general del grupo, un título que, sabía bien, no había ganado, sino que le fue escrito. 20 años después, a sus 29, había ganado muchas cosas, pero también había perdido igual cantidad, y sentía que estaba destinado a perder todo lo que le quedaba. Pero no se quejaba, al final, nada de eso le había pertenecido realmente. De vuelta al presente, Mr. Kim anunció su llegada. Sejin pensó en la fiesta de compromiso que sería al día siguiente y en cómo su padre, molesto por su carga de trabajo, lo había mandado a una jornada completa de masajes y tratamientos de belleza. Percibió el aroma familiar del aceite que también usaba Min-jae y sonrió forzadamente cuando Mr. Kim le preguntó si había cambiado de colonia, mencionando que los olores herbales eran buenos para el estrés. Su asistente, viéndolo tan cansado en el espejo retrovisor, le preguntó si estaba bien. Sejin solo pudo admitir que no había dormido muy bien anoche. Pero ni siquiera esas fragancias reconfortantes podían calmar el cansancio que le producía el insomnio. No era solo no haber dormido bien, era algo más. Profundo. Le molestaba que lo llamaran con esa familiaridad. Solo su padre usaba su nombre de esa forma. Mientras el ascensor subía con un suave whir, Sejin empezó a escuchar una voz llamándolo. Jin, Sejin. Pero la voz se volvió más oscura, y las palabras, como un eco de sus peores miedos, le exigían que aceptara un papel degradante. Un escalofrío le recorrió la espalda. Cuando el ding del ascensor lo sacó de su trance al llegar a su piso, la realidad de su departamento lo recibió. Allí, Sejin se sirvió 4 pastillas, más de lo usual, con la esperanza de que al menos lo dejarían dormir sin despertarse a mitad de la noche. Últimamente, sus sueños estaban poblados por un hombre desconocido que lo sometía y lo forzaba a hacer cosas, una pesadilla recurrente. El sueño lo atrapó de nuevo. Se veía a sí mismo en una habitación oscura. El mismo hombre sombrío de antes lo sujetaba con fuerza. Si querés salvar tu empresa, le decía una voz amenazante, tenés que actuar como se espera de vos.
El hombre lo forzó, lo humilló, lo empujó. Se-jin sintió un dolor inmenso, como si su cuerpo fuera una herramienta en manos de otro. Las lágrimas le rodaron por las mejillas mientras entendía la cruda realidad de su situación. De pronto, con un jadeo, Se-jin despertó. Estaba en su cama, agitado, con el corazón latiéndole a mil. Las pastillas, esparcidas por el suelo junto a su cama, le indicaban que el efecto no había durado. Fue un sueño, se dijo, pero la sensación del hombre, sus palabras y la humillación seguían grabadas en su mente. A medida que la fiesta de compromiso se acercaba, las pesadillas se volvían cada vez más vívidas y crueles. No sabía quién era ese hombre en sus sueños, ni por qué le exigía tanto, pero solo le quedaba el recuerdo de su cuerpo siendo forzado y una mezcla abrumadora de frustración y pena. Las pesadillas, que cada vez eran más vívidas y crueles, no le daban tregua. No sabía quién era ese hombre, ni por qué le exigía tanto, pero al despertar, a Se-jin solo le quedaba la sensación de su cuerpo siendo forzado y una mezcla abrumadora de frustración y pena. Esa noche había sido diferente. Las palabras de su agresor resonaban en su cabeza, haciendo que se preguntara qué le habían dicho para que dejara de luchar o qué había escuchado para que su corazón se rindiera. Sentado al borde de la cama, pensaba que nadie querría casarse con alguien que sufría pesadillas todas las noches. A este paso, lo más probable era que terminara divorciándose. Pero el tiempo no se detiene, y llegó el día del compromiso. Era la última oportunidad del grupo Haeshin, una ceremonia privada que no se anunciaría oficialmente hasta mucho después y cuya fecha de boda aún no estaba decidida. Para Se-jin, todo era un mero espectáculo. Lo llevaron a una peluquería donde un equipo de estilistas debatía sobre su peinado, mientras él, con una mirada perdida, se preguntaba, ¿y mi opinión? De camino al lugar, su asistente, el señor Kim, le preguntó si estaba nervioso. Se-jin, con una risa forzada, bromeó sobre si tendría 5 asistentes personales para la boda real si ya tenía tantos para el compromiso. No lo sé, le respondió a Kim. No me voy a casar de verdad hoy, así que no puedo decirte. Al llegar, el señor Kim intentó ayudarlo a bajar del auto, pero Se-jin lo detuvo amablemente. Solo voy a necesitar ayuda si estoy en un vestido de novia. Kim, algo avergonzado, se rascó la cabeza, reconociendo que al ser un omega, mucha gente se ofrecía a escoltarlo a todos lados. Se-jin observó el imponente edificio, rodeado de guardias. Se preguntó si era para mantener a los periodistas alejados, pero pensó que tanta seguridad solo lo hacía más obvio. Al entrar, un aroma suave lo envolvió. El lugar estaba lleno de flores, de sus flores favoritas. ¡Qué raro!, pensó. ¿Las habrá puesto el hotel? El señor Kim le aclaró que no, que el grupo Seonjo había pedido específicamente que fueran todas frescas, especialmente los lirios del valle, una flor tan difícil de conseguir, incluso para una boda y más aún para un compromiso arreglado. Entre las flores, encontró una tarjeta que decía, «Felicidad redescubierta». El señor Kim, sorprendido, le comentó que no sabía que le gustaban las flores. Se-jin, con la mirada perdida en el ramo, confesó que, de chico, quiso ser perfumista. Le encantaba cómo cambiaban los aromas de los árboles, las flores y la tierra con las estaciones. Estaba fascinado y creía que un día podría oler el mundo de esa manera. Pero un día, alguien, no recordaba si su padre o su madre adoptiva, le dijo que era ridículo que un omega sin feromonas pensara en algo así. Sin embargo, había 2 cosas mal en esa historia, pensó Se-jin mientras acercaba los lirios del valle a su nariz. Primero, eran sus flores favoritas, y segundo, tenían un aroma delicioso y eran muy usados en perfumes. Él sabía que las feromonas no eran exactamente un olor, pero se dio cuenta de que sus suyas sí tenían un aroma y que sus sentidos eran mucho más agudos que los de una persona normal. Nunca pudo contarle a nadie sus sueños, o tal vez nunca le dieron la oportunidad, porque su futuro ya estaba escrito por su padre, sin lugar a desviaciones. El señor Kim lo sacó de sus pensamientos. Le dijo que no sabía que le gustaban las flores y que, de haber sabido, le hubiera traído un ramo. Se-jin, con su sonrisa resignada, le respondió que ese tipo de regalos eran para una esposa. Pero por dentro se sorprendió al ver lo mucho que lo había afectado un simple ramo. Quizás, solo quizás, este matrimonio arreglado no sería tan malo. Los lirios frescos le traían más consuelo que cualquier perfume,
y por un momento Sejin sintió una paz que creía perdida. Mientras tanto, en otra sala, Kwon Ido esperaba. Había llegado temprano, queriendo saludar a su futuro esposo antes de la ceremonia. De repente, el señor Kim apareció con un pequeño frasco. Era perfume de feromonas, un regalo del padre de Sejin. Él ya le había dicho 1000 veces que esas cosas no funcionan, pero su padre insistía en que se lo pusiera. Sejin lo olió, sorprendido de lo natural que parecía, casi como si fueran feromonas de verdad. Le agradeció al señor Kim, se puso un poco en la muñeca y luego preguntó como si fuera una broma amarga: ¿esto realmente sirve? El señor Kim no supo qué decir y Sejin completó su pensamiento. Ponerle perfume a una flor sin olor no atrae a mariposas. Puede engañar a algunos, pero no por mucho tiempo. La ceremonia estaba por empezar. Una organizadora le explicó a Sejin que la puerta se abriría, su prometido caminaría hacia él y él solo tendría que tomarle la mano. Sejin pensó en todas las veces que esperó a alguien que lo encontrara y en cómo, incluso si lo hubieran hecho, nada habría cambiado. El señor Kim le deseó que todo saliera bien, llamándolo joven amo, pero Sejin le dijo que no se preocupara por él. «Ya estoy muy grande para que me digan joven amo», agregó, con una mezcla de resignación y una extraña calma. Y así, la puerta se abrió. Por el pasillo, entre un mar de lirios de emballe, apareció Kwon Ido. En la televisión lo llamaban el empresario que nunca sonríe, pero en ese momento, Kwon Ido avanzaba con una leve sonrisa en los labios, extendiendo la mano hacia Sejin. «Mi nombre es Kwon Ido», dijo. Sejin no sabía si era el miedo a conocer a un nuevo alfa o la simple curiosidad por ver a un dominante por primera vez, pero su corazón empezó a latir con fuerza. Ido le dijo que era mucho más apuesto en persona, y Sejin, casi sin pensarlo, le extendió la mano y se presentó. «Mi nombre es Jong Sejin». Ido solo sonrió y respondió: «Lo sabía, verte en persona lo supera todo». Sejin sintió un nudo en la garganta, como si fuera a llorar, y se preguntó si era el brillo del sol o la tristeza que extrañamente percibía en las feromonas de Kwon Ido. Esto lo hizo dudar aún más de su propia condición de omega sin feromonas. Ido le comentó que en general no era muy fotogénico, y luego, con una intensidad que desconcertó a Sejin, le preguntó: «¿Sabes cuánto tiempo esperé por este momento?». Sejin apenas pudo procesar esa pregunta mientras giraban y empezaron a caminar por el pasillo central, tomados de la mano, bajo un arco de flores. A Sejin le extrañaba la expresión de Ido, no entendía por qué lo miraba así. La ceremonia de compromiso transcurrió como si fuera una boda, aunque sin la multitud de invitados. Cortaron una torta de varios pisos y se intercambiaron los anillos, sellando el acuerdo. Después, la celebración continuó en una mesa de banquete al aire libre. Descorcharon champán y los pocos asistentes levantaron las copas felicitándolos por el compromiso. Allí, la vicepresidenta Kwon Sang-mi, hermana mayor de Ido, agradeció la presencia, aclarando que Ido había elegido la familia de Sejin y que ellos también tenían grandes expectativas. Entre los invitados, Sejin notó a la vicepresidenta y a su esposo, y también a una niña, una joven alfa que era famosa por su rareza y cuyos resultados de pruebas habían dado mucho de qué hablar en la prensa. La vio luchar con su bistec y pensó que si sus asientos estuvieran más cerca, sin dudarlo, le cambiaría el plato. La pequeña alfa, como si sintiera su mirada, lo observó también. Sejin se quedó sorprendido cuando Ido intervino, explicando que la niña, Hiyul, era un poco tímida con extraños. El padre de Hiyul ofreció ayudarla con su bistec, pero su madre lo detuvo, diciendo que tenía que aprender. Entonces, el padre de Hiyul hizo una broma sobre cómo Sejin también batallaba con el cuchillo de chico, y los felicitó a él y a Ido como una pareja maravillosa. El padre de Sejin, aprovechando el momento, se sumó al comentario, diciendo que habían criado a Sejin como un hijo propio, pero la mente de Sejin se fue a otra parte, a recuerdos amargos de cuando era chico, siendo regañado duramente por no cortar la carne a la perfección, sin derecho a cenar hasta que lo hiciera bien. La hipocresía en las palabras de su padre le revolvían el estómago. De vuelta a la realidad, Sejin escuchó a su padre seguir con el discurso de la familia amorosa.
mientras Ido asentía, agregando que los padres debían guiar a sus hijos por el camino correcto. Cuando el padre de Sejin, con una risa un poco forzada, le preguntó a Ido cuáles eran sus planes con Sejin para tener hijos, se escuchó un clink fuerte. Un hombre en la mesa, al parecer el hijo estudiante de la familia de Sejin, dejó caer sus cubiertos, interrumpiendo la incómoda pregunta. El padre de Sejin se disculpó por la torpeza de su hijo, y la tensión se sintió en el aire. Ido, sin perder el temple, tomó la palabra, aclarando que todos sabían que este compromiso era más bien un contrato. Ya que estamos en el tema, dijo, «Voy a plantear mis condiciones». Sejin lo escuchó atento. Primero, Jong Sejin se muda conmigo a partir de mañana. Sejin asimiló la orden. Sabía lo que eso significaba. Acelerar el proceso para conseguir un heredero. Las palabras crueles de su hermano, Min Jae, que lo habían acusado de ser vendido para cumplir un propósito reproductivo, le resonaron. Sejin apretó el puño por debajo de la mesa. Segundo, continuó Ido, Sejin deja su puesto como gerente general en Heishin. Luego cerró con un tajante. Eso es todo. Con la mesa en silencio, Ido les dijo que estaba dispuesto a escuchar cualquier desacuerdo, pero nadie se atrevió a hablar. Sejin intentó decir algo, pero su padre lo interrumpió, pidiéndole disculpas a Ido por el comportamiento de su hijo. Ido lo detuvo, sujetando su mano, la que llevaba el anillo de compromiso. Lo miró fijamente y le preguntó, «No es necesario que te disculpes. Quiero saber qué pensás. ¿Estás insatisfecho con estas condiciones?» Sejin, tomado por sorpresa, pensó que Ido hablaría de tener hijos, pero su prometido lo interrumpió, diciendo que no era un tema para discutir con niños presentes. Ido mantuvo su agarre en la mano de Sejin, dejando en el aire la tensión de sus condiciones. En su mente, Sejin intentó descifrarlo. ¿Estaba bromeando o era de los que querían a su pareja en casa? Las demandas de Ido, mudarse con él y renunciar a su puesto, parecían no tener relación con la urgente necesidad de un heredero que su padre tanto anhelaba, lo que lo confundía aún más. El señor Kim, el asistente de Sejin, intentó interceder, recordándole a Ido que Sejin era gerente general y no podía simplemente renunciar, pero Ido lo cortó en seco y se dirigió directamente a Sejin. Mirándolo fijamente, le preguntó si deseaba seguir trabajando en Heishin. Después de un momento de silencio, Sejin respondió con un no firme, aceptando todas las condiciones. El señor Kim lo miró con sorpresa y preocupación. Sejin, por su parte, se dio cuenta de que su padre estaba usualmente tranquilo, a pesar de que nunca le había gustado verlo en ese puesto. Cuando el padre de Sejin intentó objetar, Ido lo detuvo con una mirada fría. «¿Crees que estoy abierto a negociaciones?», le preguntó sin rodeos, dejándole claro que no tenía derecho a negarle nada y que era chocante que alguien de su estatus malinterpretara la situación. Con la mesa llena de invitados, Ido levantó su copa para un brindis. «Ya hemos brindado por nuestro compromiso», dijo, con una sonrisa sutilmente cruel. «Así que hoy brindemos por el retiro del señor Jong Sejin. A partir de hoy». Un silencio se apoderó del lugar. El padre de Sejin se quedó paralizado, su rostro una mezcla de shock y furia contenida. Ido, ajeno a la conmoción, le dio las gracias por la maravillosa oportunidad. Sejin observó cómo su padre se forzaba una sonrisa, aceptando la derrota. Pero la calma duró poco. Una de las invitadas, una joven con el cabello oscuro, le preguntó directamente a Sejin si era realmente un omega, ya que no podía percibir sus feromonas a pesar de los rumores de que era un omega dominante. El padre de Sejin se encogió, frustrado, pensando que el perfume no había funcionado. Sejin se preparó mentalmente, como tantas veces, para explicar su defecto y asegurarles que no afectaría lo que esperaban de un omega. Pero antes de que pudiera responder, Ido lo interrumpió. «Las feromonas del señor Jong huelen parecido a las flores», dijo Ido con calma, y luego, mirando a la mujer con una intensidad que no admitía réplicas, añadió: «Además, nadie más necesita conocer el aroma de mi prometido más que yo». La mujer asintió, dando por terminado el asunto. El padre de Sejin, con un suspiro de alivio, pensó que el perfume había sido efectivo. Pero Sejin, confundido, se preguntó por qué Ido lo había ayudado. La situación lo dejaba con más preguntas que respuestas sobre su enigmático prometido.
Las palabras de Ido seguían dando vueltas en la cabeza de Sejin, sobre todo cuando mencionó sus feromonas. No era la primera vez que sentía algo raro cuando estaban cerca, era como si el aire cambiara a su alrededor. Sejin notó el tono coqueto de Ido, quien le preguntó si quería hablar de algo que parecía tener guardado, ya sea en ese momento o al día siguiente. Mientras daban un paseo por un sendero bien iluminado, Sejin, en un intento de dejar una buena impresión, le comentó sobre lo bonito que sería el lugar en primavera, cuando florecieran todas las flores que iban a plantar. A pesar de los esfuerzos de Sejin por mantener una conversación ligera, Ido parecía mantener una distancia, observando el camino con atención. Sejin le agradeció por el ramo de lirios del valle y le preguntó si podría llevárselos mañana a su casa. Ido, sin embargo, lo interrumpió, diciendo que lo vería de nuevo al día siguiente. Fue entonces cuando Sejin, rompiendo con su habitual reserva y queriendo empezar con el pie derecho, decidió presentarse formalmente. Extendió la mano y dijo su nombre: «Soy Jong Sejin». Ido, con una mirada cálida que descolocó a Sejin, le respondió con un apretón firme de manos y se presentó también. «Mi nombre es Kwon Ido», dijo, y agregó que esperaba conocerlo mejor. El gesto, inesperado, dejó a Sejin con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Esa noche, la imagen de Ido lo persiguió. Sejin se acostó, pero su mente no paraba de darle vueltas a la contradicción de Ido. ¿Por qué había sido tan duro con su padre y luego lo había defendido a él? Se preguntaba si Ido era en realidad una persona cálida o fría. Pasó la noche repasando cada detalle, sin las pastillas para dormir que normalmente usaba, pero al menos no tuvo las pesadillas de siempre. A la mañana siguiente, la realidad golpeó de nuevo. El señor Kim, con la cara de no haber dormido en toda la noche, le avisó que el auto del grupo Seonjo llegaría pronto para llevárselo. Sejin se dio cuenta de que su padre seguramente lo había tenido trabajando sin descanso, una clara señal de que la presión y las expectativas sobre él no habían disminuido. Mientras Sejin se preparaba para su partida, el señor Kim, agotado pero leal, lo ayudaba a empacar. Aunque el prometido de Sejin, Ido, le había asegurado que no necesitaba preocuparse por nada y que todo estaría listo en su nuevo hogar, la realidad de empacar su vida en una sola valija lo golpeaba. Por dentro, Sejin sentía la mezcla agridulce de no estar triste por irse, pero a la vez saber que no tenía a nadie que lo despidiera, ni siquiera a su propia familia. En el ascensor, mientras bajaban, el señor Kim todavía se refería a él como gerente general, y Sejin tuvo que recordarle que ya no lo era, un puesto al que había renunciado por las condiciones de Ido. El señor Kim, con una preocupación genuina, le preguntó si quería despedirse de alguien, pero Sejin, con la resignación de quien ya no espera nada, solo pensó que era mejor evitar cualquier encuentro. «Nadie va a estar triste de verme partir», se dijo a sí mismo, casi como una justificación, «y ya sé lo que me van a decir». Le aseguró al señor Kim que no hacía falta ninguna disculpa, ni por su cansancio ni por la pregunta. Una vez afuera, sintiendo el aire frío y el cambio de estación, Sejin solo deseaba una salida tranquila. Pero sus esperanzas se hicieron pedazos cuando, de repente, Jong Min-jae, su hermano menor, se paró frente a él. Min-jae, con la cara descompuesta por la furia, lo interrumpió y le preguntó a los gritos si iba a la casa de ese bastardo, refiriéndose a Ido. Sejin, con una calma que contrastaba con la agresión de su hermano, simplemente le respondió que sí. Min-jae, sin control, siguió recriminándole, pidiéndole explicaciones que, según él, Sejin ya sabía. Sejin, sin inmutarse, le dijo que no sabía de qué hablaba y le preguntó qué pasaba. La furia de Min-jae estalló, llamándolo desagradecido y reprochándole duramente por irse sin despedirse de su propia familia. Sejin lo miró, su expresión una mezcla de sorpresa y cansancio ante la escena habitual. Min-jae insistió, cuestionando cómo Sejin podía siquiera pensar en irse sin despedirse del papá. ¿No sabía lo mal que se sentiría? Sejin lo miró, y para él toda la discusión sonaba ridícula. El papá triste. Sejin, agotado de la situación, se cubrió la cara. Pensó que ya no podía pretender que todo estaba bien todo el tiempo, y se preguntó por qué Min-jae elegía justo ese momento para hacerlo así. Con una calma que descolocó a Min-jae, Sejin le preguntó por qué él mismo no lo había visitado el día anterior, antes del compromiso.
Le reprochó que no hubiera dicho una palabra en todo ese tiempo y ahora aparecía con esa actitud. Min-jae trató de justificarse, refunfuñando y empezando a insultar a ese bastardo que era Ido. Pero justo cuando Min-jae estaba por terminar la frase, la puerta de un auto se abrió a un costado. Ahí estaba Kwon Ido en persona, con una sonrisa sutil que no dejaba ver lo que realmente pensaba. Sejin se quedó sorprendido de verlo. Le preguntó qué hacía ahí, si habían acordado que solo mandarían un auto. Ido, con su habitual tono tranquilo, le respondió que había venido a buscarlo personalmente, que sí estaba muy ocupado y que por eso prefería que se movieran ya. Min-jae se encogió ante la presencia de Ido. Su rostro reflejaba una mezcla de rabia y algo de miedo. Ido, todavía con esa leve sonrisa, le dijo a Min-jae que la charla entre hermanos podía esperar y le pidió al señor Kim que lo llevara a casa. Sejin se despidió de Min-jae, diciéndole que podían hablar después, pero que no anduviera manejando sin licencia. Y casi como si fuera una punzada final, le dijo, «Y decile a papá que me despedí». Min-jae se quedó parado, apretando los puños, frustrado por cómo todo había terminado. Ya en el auto, Ido miró a Sejin. Le preguntó si no había dormido bien, notando que se veía más cansado que el día anterior. Sejin admitió que no había dormido bien. Entonces Ido, con un tono inesperadamente suave, le aseguró que comerían algo rico apenas llegaran a casa. Ido no perdió el tiempo y, como si leyera sus pensamientos, le dijo que ya había mandado a preparar sus comidas favoritas, pensando que no habría desayunado. Sejin, algo confundido por tanta atención, le preguntó si él también iba a comer, recordando lo ocupado que era Ido. Pero Ido, sin dudarlo, movió algunas cosas en su agenda y le aseguró que sí, que tendría tiempo para compartir con él. Después, le recomendó a Sejin que, una vez terminaran de comer, se diera un buen baño y descansara, ofreciéndole una variedad de productos para elegir. Sejin no podía evitar pensar en por qué Ido era tan amable. En su relación contractual, él era el que debía esforzarse por causar buena impresión. Ido, notando su formalidad, le propuso que le hablara de manera más casual, pues su relación no era de trabajo. Sejin, sin embargo, se sentía incómodo con la idea y prefirió ir despacio, explicando que estaba más acostumbrado a las formalidades. Ido, comprensivo, le dijo que estaba bien, que se tomarían su tiempo para conocerse. Un poco avergonzado por su reacción, Sejin se disculpó. Pero Ido rápidamente le aclaró que no le gustaba que le pidieran perdón sin razón. A Sejin le quedó la duda si le estaba pidiendo que no hiciera cosas que requirieran una disculpa o si simplemente no había nada por lo que disculparse. Con un nudo en la garganta, Sejin intentó desviar la conversación hablando del tráfico. Ido entonces, con los ojos cerrados, le dijo que ya casi llegaban y que podía descansar un rato si tenía sueño. Sejin no se sentía con sueño al principio, pero las feromonas de Ido lo estaban haciendo sentir de repente cálido y cómodo. En ese momento, también recordó que su ciclo de celo estaba cerca. Mientras se dejaba llevar por la sensación, se preguntó cómo era que Ido conocía sus comidas favoritas. Cuando por fin llegaron, Ido le mostró su habitación, un espacio amplio y lujoso. Le dijo que podía usar lo que quisiera y lo dejó solo para que se acomodara. Sejin, maravillado, pensó que era una habitación elegante. Se preguntó si siempre le había gustado ese estilo, pues todo lo que veía le encantaba. Al entrar al baño, Sejin vio una enorme bañera y sobre ella un tragaluz. Una oleada de nostalgia lo invadió. Siempre había soñado con poder bañarse viendo el cielo. Pero al intentar recordar con quién había compartido ese deseo, su mente se quedó en blanco. Justo en ese momento, la puerta se abrió y apareció Ido, sonriendo levemente y dándole la bienvenida como si Sejin hubiera vuelto a casa. Ido, con una sonrisa leve, le dio la bienvenida a Sejin como si hubiera vuelto a casa. Pero la incomodidad de Sejin era palpable. «¿Por qué saliste?», le preguntó Ido, sorprendido de verlo fuera de la habitación que acababa de asignarle. Sejin respondió que había salido porque Ido había regresado, intentando ser atento. Sin embargo, Ido fue cortante y le dijo que no había necesidad de hacer esas cosas, incluso dándole la espalda para volverse a la puerta.
A Sejin le dolió esa frialdad. Estaba intentando ser amable, ser un buen compañero, pero Ido parecía rechazar sus gestos. Si te hace sentir incómodo, asegúrate de quedarte en tu cuarto de ahora en adelante, le dijo Ido, dejando en claro su distancia. Sejin, con un nudo en el estómago, rápidamente negó estar incómodo. Lo repitió con más convicción, y eso pareció detener a Ido, quien lo miró fijamente. Sejin, para suavizar el momento, sonrió y dijo que solo quería salir a saludarlo. Ido lo observó unos segundos, su expresión difícil de descifrar. Luego, Ido le preguntó si las ropas en su habitación no le habían gustado. Sejin, riendo con nerviosismo, le aseguró que estaba cómodo con la ropa que traía puesta. Pero Ido pareció leerle la mente, y con un ligero resoplido, entendió que Sejin ni siquiera se había molestado en probarse nada. «No debí preguntar, no te los hubieras probado de todas formas», dijo Ido con una pequeña sonrisa. De inmediato, le aseguró a Sejin que todas esas prendas y todo lo que había en la habitación eran suyos, a su medida, y que se sintiera libre de usarlas. Después de un momento, Ido le preguntó a Sejin si estaba ocupado. Sejin, con un tono algo irónico, le respondió que había renunciado a su trabajo y no tenía muchos pasatiempos, así que no estaba ocupado. Ido entonces lo invitó a pasar a charlar. En ese instante, Sejin sintió un escalofrío. ¿Un alfa y un omega solos en una habitación a esas horas de la noche? Su mente solo podía pensar en una cosa. Pero aún así, aceptó la invitación de Ido y le agradeció, entrando en la lujosa habitación. Una vez adentro, Sejin se sentó en un sillón y notó las potentes feromonas de Ido que impregnaban el ambiente. Eran las feromonas de un alfa dominante capaces de marear a cualquier omega. Sejin se preguntó por qué Ido lo dejaría solo en esa situación para ir a lavarse, aunque, al pensarlo bien, agradecía que Ido se hubiera ido a duchar. No pudo evitar pensar que quizás sería mejor terminar con eso de una vez, pero la idea de su inminente celo le hizo dudar. ¿No sería mejor esperar a ese momento? Justo en ese momento, Ido regresó de la ducha, con una camiseta simple. Se disculpó por no haberle ofrecido té mientras esperaba. Sejin, sintiendo el ambiente más relajado con Ido presente, notó el aroma a algodón del shampoo de Ido, una buena combinación con su propio aroma a feromonas amaderados. Ido le preguntó si ya había cenado. Sejin le confirmó que sí y aprovechó para alabar al chef, diciendo que la comida había estado deliciosa. Incluso mejor que cualquier plato tradicional coreano que hubiera probado antes. Había cenado. Sejin le confirmó que sí y aprovechó para alabar al chef, diciendo que la comida había estado deliciosa, incluso mejor que cualquier plato tradicional coreano que hubiera probado antes. Kwon Ido, con una mirada de alivio, le dijo que se había preocupado al dejarlo cenar solo. Sejin se quedó pensando en esa inusual preocupación. Ido se disculpó por haberse ausentado y le prometió intentar cenar juntos al día siguiente. A Sejin le chocó esa disculpa. ¿Ido disculpándose por algo tan trivial? Intentó restarle importancia, asegurándole que no había problema y que no necesitaba esforzarse tanto. Pero Ido le afirmó con firmeza que no se estaba esforzando, lo cual hizo que Sejin se preguntara si Ido tenía alguna fantasía sobre cómo era la vida de casado. Pensando en la apretada agenda de Ido, Sejin sugirió que en lugar de la cena, compartieran el desayuno, como ya habían hecho esa mañana. Le parecía una buena forma de empezar el día, y así también podría despedirlo por las mañanas. Ido accedió, no sin antes pensar que, aunque solo era medio verdad, también quería compartir al menos una comida. Sejin le sonrió, mientras Ido lo miraba con una expresión pensativa y le decía que seguía siendo tan amable. Sejin, por dentro, no pudo evitar pensar que Ido era el realmente amable en esta situación. Ido le preguntó si había dormido bien, notando su pequeña incomodidad mientras sus dedos se rozaban sutilmente. Luego, mencionó que el asistente de Sejin había pasado esa noche. Sejin, ocultando el verdadero motivo, le contó que había traído el ramo que Ido le había regalado, el cual ya había guardado en su cuarto. Le dijo que incluso lo había arreglado para que se conservara. Ido le respondió que no se preocupara, que si se marchitaba, él le conseguiría otro. Sejin le dio las gracias, pero por dentro deseaba no recibir más regalos de él. Ido cambió de tema y le preguntó si su nueva habitación le resultaba cómoda. Sejin asintió, y entonces reveló que había remodelado la habitación del fondo del pasillo específicamente para él, porque era la única donde podía poner un skateboard.
tragaluz. Además, había querido evitar que Sejin tuviera que subir al tercer piso, que sería más incómodo. Sejin, sorprendido, se dio cuenta de que Ido se refería al tragaluz del baño, y Ido le sonrió con una pequeña sonrisa, añadiendo que era lindo poder ver el cielo desde la bañera. La mente de Sejin empezó a dar vueltas. ¿Todo esto era una coincidencia? ¿O acaso era la atención esperada para un omega que cargaría a su heredero? Algo no le cuadraba. Sintió que, aunque a Ido no le pareciera un gran esfuerzo, había algo extraño. Decidió lanzarle una pequeña carnada. Con una sonrisa, le dijo a Ido que amaba la habitación, que era muy de su estilo. Ido sonrió, confirmando que la habitación era de su agrado, y luego, como si nada, le ofreció una larga lista de cosas que podía pedir, libros, ropa, hasta un auto. Pero Sejin, que ya venía desconfiado, se negó con una sonrisa forzada. Para él, todo tenía un precio, y si Ido le daba tanto, seguro esperaba algo a cambio. Tenía que haber condiciones. «Quiero saber las condiciones de este intercambio», le soltó Sejin directo. Ido, con una ceja levantada, le preguntó si se refería a las «condiciones». Sejin afirmó. Para él, todo era una estrategia de inversión, incluyendo tener hijos, así que con total frialdad empezó a hablar de la posibilidad de un embarazo como si fuera un cálculo de probabilidades, mencionando su ciclo de celo y la necesidad de usar suplementos. Ido lo interrumpió de golpe. Su mirada se puso seria. «Hablas de esto sin un rastro de romanticismo», le dijo, casi acusándolo. Sejin se disculpó, explicando que, por la amabilidad que Ido le había mostrado, pensó que sería mejor ser directo. Ido le aseguró que no tenía por qué disculparse. Sejin entonces le preguntó si le gustaban los chicos. Ido admitió que sí, un poco. Sejin recordó al hijo adorable de un conocido, pero en su mente la pregunta era más profunda. ¿Realmente sería un buen padre? Pensó que de todos modos no iba a ser él quien los criara, pero Ido lo sorprendió de nuevo, diciendo que no le gustaba la idea de tercerizar la crianza, que lo hablarían bien una vez casados. De repente, Ido cambió de tema y mencionó que había un invernadero en el jardín, con flores que un jardinero ya cuidaba, pero que Sejin podía plantar lo que quisiera y el jardinero se encargaría. ¿Flores? ¿A vos te gustan, no?, le preguntó Ido con una sonrisa. Sejin se quedó mudo, sentía un nudo en el estómago y la garganta apretada. ¿Por qué con Ido siempre se quedaba sin palabras? Se sentía incómodo, con una ansiedad que le corroía. Ido sabía sus gustos, sus comidas favoritas, el baño, ahora las flores. ¿Cómo? Aunque no era difícil descubrirlo si uno prestaba atención, sentía que había algo más, algo que Ido quería y que él no entendía. Esta incertidumbre lo ponía nervioso. Justo cuando Sejin estaba sumido en sus pensamientos, Ido lo miró y dijo con seriedad: «Veo que no me he explicado bien. Yo no dije que nuestra relación no tuviera condiciones». La cara de Sejin fue un poema. «¿Disculpa? No tengo intención de embarazarte ni de establecer un calendario para tener sexo con la única idea de un heredero en mente», explicó Ido con calma, rechazando la propuesta de Sejin de ver el embarazo como una inversión. «No espero nada de eso de vos». Sejin, completamente desorientado, preguntó: «Entonces, ¿qué querés, señor Jong?». Ido lo miró fijamente y le devolvió la pregunta con un desafío. «¿Desde cuándo te interesó tanto este matrimonio? Pareces incómodo con mi amabilidad. Si es así, deberías haber rechazado la propuesta de entrada. Sos un hombre inteligente y seguro sabes que este es un matrimonio inusual, desigual, y a estas alturas tus protestas llegan un poco tarde». Sejin se quedó en silencio, dándose cuenta de que Ido tenía razón. Este matrimonio era un beneficio solo para su familia. Él había asumido que Ido solo buscaba un omega que le diera un heredero con rasgos dominantes, pero Ido rápidamente descartó esa idea. «Si solo me importara un heredero, hubiera elegido a un omega con condiciones mucho mejores que las tuyas, señor Jong», soltó Ido, sin filtro. La verdad le cayó a Sejin como un balde de agua fría. Si no era por un heredero, entonces ¿por qué a él? ¿Por qué a alguien de una empresa en decadencia? La confusión lo invadió. Ido, notando su desconcierto, continuó: «Tengo algo que deseo, pero no quiero compartirlo con vos ahora.
Hasta entonces, espero que te sientas cómodo recibiendo todo lo que quiero darte. ¿O preferirías que te rogara para que los aceptaras? Sejin se rindió. Ya no tenía sentido intentar descifrar las verdaderas intenciones de Ido. Entendía que, una vez que Ido terminara de usarlo, lo descartaría sin dudar. Con una sonrisa forzada, Sejin respondió: No, no hace falta, entiendo. Fui demasiado precipitado. En su interior, decidió que lo mejor era no darle importancia a los detalles y simplemente seguir la corriente. Era la estrategia más segura para él en este momento. Ido sonrió levemente. Me alegra que seas rápido para entender. Ya que estamos, hablemos de autos. Por favor, elegí 3 autos de tu agrado dentro de la semana. La sorpresa de Sejin fue palpable. ¿3 autos? Ido ni se inmutó. No me importa si elegís más de 3. No te estaría comprando bicicletas, ¿o sí? Sos libre de elegir la marca o modelo, pero asumo que tenés el buen gusto para no elegir algo que me avergonzaría en público. Si necesitas un chofer, también puedo arreglarlo. ¿Qué pensás? Sejin titubeó. 3, es demasiado. No me importan mucho los autos, ¿sabes? Internamente, Sejin no se sentía mal por el regalo. Lo que le preocupaba era cómo iba a deshacerse de 3 autos cuando este matrimonio, inevitablemente, terminara. Decidió ser práctico. Gracias por tu generosidad, dijo Sejin, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero estaría feliz con un auto de tu elección. Y no voy a necesitar un chofer, tengo licencia. Sejin mantuvo su sonrisa. Cuidaré bien tu regalo. Ido rompió el silencio, con una sonrisa sutil. Sos muy bueno negociando, entiendo. Ya es tarde. Podemos seguir nuestra conversación mañana. Con esas palabras, Ido se levantó y se fue, dejando a Sejin solo con sus pensamientos y la incipiente incertidumbre sobre el verdadero costo de este matrimonio. Al día siguiente, Ido se disculpó por haberlo dejado cenar solo, y aunque ya había llenado el cuarto de Sejin de flores, no paraba de decirle que si se marchitaban, le conseguiría más. Incluso le mencionó que había un invernadero en el jardín. Sejin notó que Ido lo miraba fijamente y le preguntó si le gustaban las flores. Todo esto dejó a Sejin con un montón de dudas. Aún así, Sejin no podía entender del todo a Ido. A veces, una pregunta inocente como «¿Él me gusta?», se colaba en sus pensamientos, solo para que él mismo se riera de lo ridículo que le parecía. ¿A mí gustarle a alguien como Kwon Ido?, se decía mientras se acomodaba en la cama. Pero, a pesar de sus dudas, cada vez que cerraba los ojos, el aroma de las feromonas de Ido lo envolvía, como estar en un bosque mojado por la lluvia de otoño. Habían pasado mucho tiempo juntos en su habitación y, si bien las feromonas de Ido eran fuertes, ya no le resultaban incómodas. Al contrario, lo relajaban. Por primera vez en mucho tiempo, Sejin se sentía en paz, convencido de que esa noche no tendría ninguna de sus recurrentes pesadillas. La rutina empezó a asentarse. Cada mañana, Ido se despedía recordándole a Sejin que no dudara en contactarlo si necesitaba algo. Sejin, con su sonrisa habitual, le decía que estaría en casa todo el día, sin nada por qué contactarlo, y luego lo despedía con un «que tengas un buen día en el trabajo». Ido sonreía un poco antes de irse, dejando a Sejin solo. Pero las cosas habían cambiado mucho para Sejin. Ido no mentía cuando decía que se sentía mal por dejarlo cenar solo, porque desde hacía un tiempo pasaban las mañanas juntos y él siempre volvía directo a casa después del trabajo. Después, como un reloj, iban a la habitación de Ido para charlar. Ido preguntaba cómo había estado su día y Sejin le contaba, por ejemplo, que había estado en el invernadero. Ido no era de sonreír mucho, pero cada vez que Sejin hablaba con él, y sobre todo cuando mencionaba el invernadero, una pequeña sonrisa aparecía en su rostro. Sejin se sentía genial. Las pesadillas y el estrés habían desaparecido. Estaba en óptimas condiciones. Y es que, al final de cada charla nocturna, se sentía totalmente envuelto por las feromonas de Ido, algo que lo ayudaba a dormir mucho mejor que cualquier pastilla.
Pero un día, mientras una lluvia torrencial caía afuera, Sejin notó que las feromonas de Ido se sentían más fuertes de lo habitual. Quizás por la humedad. Ido le había avisado que podría llegar tarde a casa esa noche, y Sejin cenaba solo, mirando por la ventana la lluvia caer. Por ahora, seguían sentados a la mesa mientras la lluvia caía afuera. Ido le recordó a Sejin que el personal tenía órdenes de no molestarlo en el segundo piso, y que si necesitaba algo, solo tenía que llamarle. Fue entonces cuando Sejin cayó en cuenta de algo básico. No tenía el número de teléfono de Ido. La sorpresa en la cara de Ido fue evidente. ¿No tenés mi número? ¿Cómo es posible?, dijo. Sejin explicó que nunca lo había contactado directamente antes. Ido, sin dudarlo, le pidió su teléfono para agendarse. Sejin que dijo que lo había dejado en su cuarto y que mejor él le daba su número, pero Ido insistió en agendarlo él mismo. «Dame tu teléfono, yo lo guardo», le dijo. Sejin sintió que Ido no quería que viera algo en el suyo, así que Ido tomó el celular de Sejin, tecleó su número y, para asegurarse de que estuviera bien guardado, se hizo una llamada. «Podés revisar tu teléfono después», le dijo Ido. Más tarde, Sejin se daría cuenta de que Ido solo había agendado su propio número en el celular de Sejin, y no al revés. Ido notó la mirada de Sejin y se apuró a decir que guardaría el número de Sejin en el auto. Sejin por dentro pensó que a veces Ido era demasiado obvio. Antes de irse, Ido le prometió a Sejin que intentaría llegar a casa lo antes posible. Le dijo que si estaba cansado, descansara en su cuarto y le advirtió que no fuera al invernadero si podía evitarlo. La preocupación en la voz de Ido no pasó desapercibida para Sejin, quien le preguntó si algo pasaba ese día. Ido lo miró y con una expresión seria le preguntó directamente si no era el inicio de su ciclo de celo. Sejin se quedó helado. Rápidamente, Sejin le aclaró que, si bien la posibilidad de embarazo en un hombre omega era menor y dependía de la planificación, su ciclo de celo no empezaba ese día, sino 2 días después. Explicó que los ciclos de los alfas solían ser más predecibles, lo que facilitaba pedir días libres en el trabajo. Ido asimiló la información. «En 2 días, entiendo», dijo, mientras se preparaba para irse. Ido le reiteró a Sejin que se pusiera en contacto si necesitaba algo, que él respondería de inmediato. Sejin, al verlo irse, reflexionó sobre cómo la prensa siempre pintaba a Ido como alguien con un ego enorme y difícil de complacer. Pero en persona no siempre le parecía así, aunque a veces, como con lo del invernadero, sí que daba órdenes. La lluvia seguía cayendo sin parar, empapando el jardín. Sejin, ahora solo, pensó que quizás debería ir al invernadero a terminar esa novela que había empezado el día anterior. Calculó que le tomaría un par de horas y después podría ocuparse de las flores y, si le quedaba tiempo, simplemente observar la lluvia. La tarde avanzaba y Sejin se encontró pensando en qué tan tarde regresaría Ido. No llevaba mucho tiempo viviendo allí, pero ya se había acostumbrado a esperarlo cada noche. Le cruzó la idea de que quizás debería decirle a Ido que él era un omega inútil antes de que su ciclo de celo empezara, pero enseguida se dio cuenta de que Ido, siendo como era, seguro ya lo sabía. No pudo evitar que, pese a sus cavilaciones, la curiosidad le ganara, y siguiendo el camino de piedra que se perdía en la vasta propiedad, llegó hasta el invernadero que Ido le había mencionado. Afuera llovía a cántaros, lo que lo llevó a pensar que, como el personal ya sabía que él no necesitaba té ni ningún otro refrigerio, el lugar estaría vacío. Pero al entrar, se encontró con el jardinero del lugar, que estaba con la pala en mano. El hombre, sorprendido y bastante nervioso, se disculpó repetidamente por su presencia y trató de recoger sus cosas para irse lo antes posible. Sejin notó cómo todo el personal parecía caminar con pies de plomo a su alrededor, siempre intentando evitarlo, y cuando se acercaba, se alejaban. Le pareció que este jardinero actuaba más por miedo a ofenderlo que por desdén. Mientras el jardinero se preparaba para marcharse bajo la lluvia, Sejin lo detuvo. Al enterarse de que no tenía paraguas ni impermeable porque no llovía cuando había llegado, Sejin le ofreció el suyo. El hombre, avergonzado y sorprendido por el gesto, intentó negarse, incluso lo llamó señora por error antes de corregirse. Le preocupaba qué diría Ido, el dueño de casa, si se enteraba. Pero Sejin insistió.
diciéndole que alguien vendría a buscarlo a él y que le devolviera el paraguas en otro momento. Le hizo un gesto para que se fuera, diciendo que quería sentarse a leer. El jardinero, conmovido por la amabilidad inesperada, hizo una reverencia profunda y se fue. Mientras Sejín se acomodaba a leer un libro, con el sonido de la lluvia de fondo, reflexionó sobre lo sucedido. Se dio cuenta de que el jardinero no lo evitaba por desagrado, sino por un deseo genuino de complacerlo o quizás por miedo. Acostumbrado a la hostilidad y a ser visto como un oportunista en la casa de sus padres, acá, en la casa de Ido, se sentía tratado con una seriedad y respeto que no esperaba, incluso como su prometido. El celular de Sejín vibró con mensajes de sus antiguos colegas, que lo extrañaban y le pedían que regresara. Una sonrisa leve se dibujó en su rostro. Sabía que, al final, ellos estarían bien sin él, pero se sentía bien ser valorado. Justo cuando pensaba en volver para almorzar, una voz, la de Ido, resonó en su mente. «No te saltees las comidas». Recordó cómo Ido le había enviado una cantidad ridícula de comida al invernadero la última vez que había omitido el almuerzo. Mirando la lluvia que comenzaba a amainar, Sejín sintió ganas de salir. Antes le encantaba pararse bajo la lluvia en el jardín, sentía que le lavaba los pensamientos. Pero ahora pensó, Ido seguro no querrá que me moje. Y como una premonición, la imagen de Ido apareció en su mente, advirtiéndole que no se fuera a resfriar y llamándolo por su nombre. De repente, un latido fuerte lo sobresaltó. Su cuerpo se sentía diferente, con una extraña oleada de calor. ¿Pero qué está pasando?, se preguntó, mientras el rubor cubría su rostro. Cayó de rodillas, con la respiración entrecortada. Era su celo, pero se había adelantado 2 días. La incredulidad lo golpeó. ¿Cómo era posible? Recordó la pregunta de Ido sobre su ciclo de celo. ¿Acaso él ya lo sabía? Afuera, la lluvia seguía cayendo con suavidad, pero dentro, Sejín estaba en plena tormenta. Su cuerpo ardía y sintió un deseo intenso que lo llevó a querer tocarse. La confusión se mezclaba con la necesidad. ¿Por qué ahora? ¿Por qué se había adelantado? En medio de su desesperación, las palabras de Ido volvieron a su mente. «Llámame si necesitas algo, contesto al instante». Desesperado, buscó su teléfono. Necesitaba llamar, pero ¿a quién? La voz de su padre, cruda y despectiva, invadió sus pensamientos. «Sos un producto defectuoso, nada más que basura. Nunca debí haberte traído a mi casa». Las palabras lo hundieron aún más, mientras las lágrimas se mezclaban con el sudor en su rostro. En medio de esa agonía, el celular de Sejín se le escapó de las manos y cayó al piso con un golpe seco. Arrodillado y tembloroso, apenas podía pensar. ¿A quién quería llamar? Le costaba recordar. En ese estado, la amarga verdad lo golpeó. Nadie correría a ayudarlo solo porque su celo se adelantó. Lo encontrarían ahí, indefenso y patético. Y la imagen de Ido mirándolo con decepción, quizás decidiendo romper el compromiso, lo aterrorizó. Él mismo se había metido en este lío por ignorar la advertencia de Ido sobre el invernadero. Respiraba con dificultad, el cuerpo convulsionando por el intenso calor. Basura inútil. Escuchó de nuevo la voz de su padre en su cabeza. No quería que nadie lo viera así, sobre todo Ido. Si Ido lo abandonaba también, ese pensamiento era insoportable. De repente, un crujido se escuchó desde la entrada del invernadero, seguido de pasos que se acercaban. Sejín levantó la mirada con dificultad. Unos zapatos de vestir y unos pantalones de traje. ¿Podría ser el señor Kim, su antiguo asistente? La esperanza lo invadió por un instante, pero al alzar la vista se encontró con los ojos preocupados de Kwon Ido. Ido lo miró fijamente, con el rostro serio y con un toque de reproche en la voz. ¿Qué? ¿Por qué pensaste que sería tu secretario? Sin esperar respuesta, Ido lo levantó en un instante, cargándolo en brazos. «Te pedí que me llamaras si algo te pasaba», le dijo, su agarre firme. «Pedí demasiado, ¿no?». En los brazos de Ido, Sejín sintió sus feromonas envolverlo, y de a poco la opresión en el pecho empezó a ceder. La respiración se le normalizó. «Me está costando menos respirar, deben ser las feromonas», pensó, casi aliviado. Ido le cubrió la cabeza con su saco, protegiéndole el rostro. «Mantén la cabeza baja para que nadie te vea», le indicó.
mientras lo llevaba fuera del invernadero, bajo la lluvia que ahora caía. Un empleado, al verlos salir, intentó acercarse, pero Ido, con un gesto sutil, lo detuvo y siguió su camino, con Sejin oculto en sus brazos. Mientras Ido lo llevaba fuera del invernadero, bajo la lluvia que ahora caía. Un empleado, al verlo salir, intentó acercarse, pero Ido, con un gesto sutil, lo detuvo y siguió su camino, con Sejin oculto en sus brazos. Mientras Ido lo cargaba, Sejin, en su estado de confusión por el celo, no podía entender cómo Ido había llegado tan rápido cuando se suponía que llegaría tarde esa noche. Entre la niebla de su mente, las palabras crueles de su padre resonaban: basura inútil. Ido, sin detenerse, subió las escaleras de la casa y, en un tono firme, le ordenó a un empleado que nadie subiera al segundo piso. Una vez en la habitación de Sejin, lo recostó en la cama. El cuerpo de Sejin ardía. Su mente gritaba por supresores, pero sabía que no había nada que lo calmara por completo. Ido se sentó a su lado, acariciándole la cabeza, intentando apaciguarlo con sus feromonas. En medio de su angustia, Sejin lo agarró de la mano, suplicándole con una voz apenas audible que no lo dejara, que hiciera algo. Ido lo miró fijamente antes de inclinarse y darle un beso profundo, una respuesta silenciosa a su desesperación. Sejin, abrumado, se aferró a él, las lágrimas corriéndole por las mejillas. Mientras los eventos se desarrollaban, la mente de Sejin se remontó a un recuerdo doloroso de su adolescencia, cuando descubrió que era Omega. En ese momento, los médicos le explicaron a su padre que sus glándulas de feromonas eran inusuales. Normalmente no emitía ningún aroma, pero durante el celo su sistema se desbordaba, lo que hacía ineficaces los supresores comunes. Era un omega dominante, le dijeron, con ciclos regulares, y afortunadamente su condición no afectaría su salud. Sin embargo, su padre solo pudo verlo con una expresión de profunda decepción y desprecio, como si lo considerara un producto defectuoso. La etiqueta de producto defectuoso que le había puesto su padre lo perseguía incluso en su lecho de dolor. Encerrado en la inmensidad de su habitación, Sejin se acurrucaba solo, deseando que su celo terminara de una vez. Los 3 días que siguieron fueron un tormento silencioso, una rutina de aislamiento donde se dedicaba a calcular sus ciclos con una obsesión desesperada, temiendo el día en que su condición de omega dominante, incapaz de producir feromonas como los demás y para el que los supresores eran inútiles, quedara expuesta. Las palabras de su padre, que lo despreciaba por ser un omega inútil y un fracaso abandonado por sus propios padres, resonaban en su cabeza, explicando por qué hasta su hermano, Minhai, había terminado imitándolo en su crueldad. Para sobrevivir, Sejin había aprendido a ocultar su verdadera naturaleza, presentándose como un beta o un omega con feromonas tan leves que pasaban desapercibidas. Era una verdad que nadie más conocía y esperaba mantenerla así, pero la llegada de Ido lo había descolocado todo. Su voz firme lo sacó de sus pensamientos. ¿No vas a tomar tus supresores?, le preguntó Ido, con una mirada que penetraba su fachada. Sejin, sonrojado y agitado, sintió cómo Ido le tomaba el mentón mientras le cuestionaba qué intentaba hacer. La respuesta vino en un beso profundo, un gesto que lo dejó sin aliento y a merced de las potentes feromonas alfa de Ido que lo doblegaron al suelo. Sejin se revolvía por el dolor y la abrumadora sensación, pensando para sí que Ido no conseguiría lo que quería de él, aunque su cuerpo lo traicionara. Los recuerdos de su niñez lo asaltaron, su padre exigiendo que lo alimentaran a la fuerza y que le inyectaran supresores, sin importar cuánto Sejin intentara explicar que no funcionaban en él. Las puertas se cerraban con un estruendo, dejándolo solo con el sufrimiento y la inutilidad de los medicamentos. Cuando Sejin finalmente abrió los ojos, la confusión lo invadió. ¿Había sido todo un sueño? Su celo, que normalmente duraba una semana, había terminado en un solo día. Las feromonas de Ido aún impregnaban la habitación, una presencia abrumadora que lo había ayudado a recuperarse. Sejin no sabía si el estar juntos era lo que lo confundía o lo que lo estaba ayudando, pero la realidad se sentía extraña. De repente, Ido apareció de nuevo. Se inclinó sobre él en la cama, tomando su mano y llamándolo por su nombre, con una cercanía que encendió el rubor en sus mejillas. «No te apures», le susurró Ido, justo antes de inclinar su cabeza y besarlo de nuevo.
Sejin se dio cuenta de que Ido no le había dado ningún supresor. En cambio, lo había rodeado con sus propias feromonas, una medicina mucho más potente que había calmado su tormenta interna. Las caricias y los besos profundos de la noche anterior todavía lo acompañaban al despertar. Sejin, algo confundido, se dio cuenta de que Ido no había ido más allá de los besos, a pesar de su celo. Pensó que Ido había sido considerado, educado, pero una parte de él se preguntaba por qué, si estaba en su estado más vulnerable. Incluso llegó a pensar que Ido le hubiera hecho un favor si se hubiera atrevido a más. La sensación de las feromonas de Ido, que se le hicieron extrañamente familiares, le provocaron una mezcla de anhelo y tristeza. Miró su ropa y notó que eran de Ido, sin ropa interior. Sejin aspiró el aroma de la prenda, preguntándose si todos los alfas olían tan bien, y luego se reprochó a sí mismo. ¿Por qué Ido querría algo con un omega como él, cuando sus propias feromonas eran tan atractivas y potentes? Decidió que lo mejor era ir a su habitación, cambiarse y disculparse con Ido por haber desobedecido su advertencia sobre el invernadero. Pero al pasar por el pasillo, vio una luz encendida en el estudio de Ido. Dudó, sabiendo que era un espacio personal, pero algo lo impulsó a acercarse. Abrió la puerta con cuidado y se encontró con Ido adentro. Ido, al verlo, lo miró con una expresión que Sejin no pudo descifrar y pronunció su nombre con una mezcla de sorpresa y algo más. ¿Eso es real?, le preguntó Ido, como si acabara de descubrir algo increíble. Horas después, a la hora del desayuno, la tensión seguía en el aire. Sejin apenas tocaba su comida, inquieto y sin apetito, a pesar de los muchos platos que tenían enfrente. Ido, notando su incomodidad, le preguntó si quería que le prepararan comida coreana. Sejin, por supuesto, negó, asegurando que la comida estaba deliciosa, solo que no tenía mucho apetito. Ido, entonces, le insistió en que al menos bebiera un poco de jugo, para que no le diera hambre más tarde. Sejin, con una mirada pensativa, tomó un sorbo. La mañana era extraña. Ido no tardó en darse cuenta de la incomodidad de Sejin, quien no era muy bueno disimulando lo que sentía. Sin rodeos, Ido lo encaró. ¿Me tenés miedo? Sejin, con la mandíbula tensa y los puños apretados bajo la mesa, respondió que no. Era verdad, no le tenía miedo a Ido, pero algo lo perturbaba. De repente, soltó que le tenía miedo a las armas. Ido, que se movía con una confianza que Sejin envidiaba, le mostró una pistola que había estado guardando. Confirmó que era real, pero le aseguró que estaba sin balas antes de guardarla bajo llave, con una meticulosidad que Sejin notó. Ido, viendo que Sejin todavía no estaba del todo bien, le dijo que lo acompañaría a su habitación para que descansara. Al notar que Sejin andaba descalzo, Ido lo miró un momento y luego se acercó. Sejin, con los ojos bien abiertos, sintió un escalofrío. Instintivamente, dio un paso atrás y se disculpó, como si su mera presencia fuera una molestia. De vuelta en el desayuno, Sejin, intentando mantener la compostura, se disculpó una vez más por el caos del día anterior. Explicó que nunca antes se le había adelantado el celo y que había actuado de forma irresponsable. Prometió ser más cuidadoso la próxima vez, con una determinación que, en el fondo, nacía del miedo a volver a decepcionar. Pero antes de que pudiera terminar de procesar sus propios pensamientos, una voz fría y autoritaria lo interrumpió. «Idiota, compórtate como corresponde la próxima vez». Era su padre, que acababa de aparecer recordándole a Sejin su lugar. Mientras Sejin bajaba la mirada, abrumado por la crítica que conocía de memoria, Ido intervino inesperadamente. «¿Cómo vas a ser más cuidadoso?», preguntó, defendiendo a Sejin. Le explicó al padre que el celo de Sejin había empezado de repente y que no era algo que él pudiera haber controlado por más precavido que fuera. Sejin se sorprendió, dándose cuenta de que Ido no se estaba burlando, sino que hablaba en serio, algo totalmente nuevo para él. Ido siguió argumentando que hay cosas que simplemente pasan, causas de fuerza mayor por las que nadie es responsable. Por un momento, Sejin se sintió validado, aunque le chocó que fuera Ido quien lo hiciera. «Por favor, seguí comiendo», le dijo Ido con calma.
Pero Sejin, en un arrebato de vulnerabilidad y quizás de una incipiente confianza, dejó caer el tenedor y decidió sincerarse sobre un secreto que nunca le había contado a nadie. «Los supresores no funcionan en mí», confesó. Explicó que sus glándulas de feromonas tenían una forma anormal, por lo que no las emitía regularmente, solo durante el celo. Su padre debería haber dicho esto antes del compromiso, pensó, pero el peso de esa verdad ahora recaía sobre él. Ido lo escuchó con atención y respondió simplemente: «Ya veo». Sejin lo observó, pensativo, notando que Ido no había reaccionado a sus feromonas florales durante la ceremonia de compromiso. ¿Sería posible que Ido ya lo supiera o lo hubiera intuido? Agradecido por el apoyo de Ido, Sejin prometió que algo así no volvería a pasar, intentando retomar el control de la situación y su propia imagen. Sin embargo, a solas en su habitación más tarde, una punzada de tristeza lo invadió al despertar solo en la cama de Ido. Se sintió vulnerable y se reprendió a sí mismo por haber bajado la guardia. Tenía que ser más cuidadoso, no cometer el mismo error 2 veces. Mientras tanto, Ido, con una sonrisa enigmática, reflexionaba en voz alta sobre lo extraño que era que aquello que lo había tranquilizado de Sejin al principio ahora se estuviera convirtiendo en un obstáculo. Sejin no entendió a qué se refería con obstáculo. Ido entonces le planteó una serie de preguntas retóricas, notando que Sejin no había preguntado cómo supo que estaba en el invernadero o quién lo había cambiado y acostado. Sejin, con una expresión de desconexión, afirmó que no sentía la necesidad de preguntar. Cuando Ido insistió en el por qué, Sejin encogió los hombros y respondió, algo incómodo, que la identidad de la persona no le importaba, asumiendo que había sido algún miembro del personal. Claramente, Sejin seguía manteniendo una distancia emocional, negándose a reconocer la intimidad de los gestos de Ido. Ido, sin rodeos, lo confronta directamente. ¿Deberías tener curiosidad al respecto? Alguien te sacó la ropa interior. Deberías al menos fingir que te interesa saber quién fue. Sejin, incómodo, intenta minimizar la situación, diciendo que solo fue un cambio de ropa y que no le importaba mucho. Pero Ido insiste, obligándolo a preguntar: ¿fuiste vos? Sejin sigue intentando racionalizar, preguntando por qué Ido no le pidió a alguien del personal que lo hiciera, y le agradece con una formalidad incómoda por la molestia. Ido, sin aflojar, menciona que su secretaria le traerá su teléfono esa tarde. Sejin se da cuenta de que lo dejó en el invernadero, y Ido, de nuevo, le señala su falta de curiosidad, esta vez por su propio celular. No tuve cabeza para recordar, se excusa Sejin, pero Ido ya se le había adelantado. Le había comprado un teléfono nuevo, con todos sus datos respaldados. Una vez más, Ido le recuerda que él era conocido por tener una memoria fuerte, insinuando que Sejin estaba suprimiendo deliberadamente sus recuerdos. Sejin, aunque internamente cree que Ido solo busca algo a cambio, no puede evitar sentir que estos gestos, a pesar de su manipulación, se sentían como actos de bondad. Ido lo invita a bajar y, con una sonrisa, le anuncia que tiene algo para él. En el garaje subterráneo, rodeados de una colección de autos de lujo, Ido le recuerda a Sejin su pedido de la semana anterior, un auto a su elección, sin chofer. Sejin confirma que lo recuerda. Ido le explica que había elegido un modelo nuevo, que tardaría un mes en llegar, una entrega rapidísima considerando que otros tendrían que esperar años por un auto de esa compañía, pero para Ido, un mes era demasiado. Así que haremos esto, dice Ido, mientras le muestra 2 autos lujosos ya estacionados. Mientras esperas el auto que elegiste, vas a usar estos 2. Sejin queda congelado. Ido justifica su falla al no poder entregar el auto a tiempo, diciendo que la puntualidad es la base de la confianza y que debía compensarlo. Sejin intenta protestar, diciendo que las 3 semanas de espera no rompían ninguna promesa. Pero Ido no le da opción. Solo toma las llaves, ya sabes que no podés negarte. Sejin, al ver las llaves relucientes, intuye que los autos son nuevos y, con un suspiro, las acepta, todavía con la esperanza de poder devolverlos en un mes. Ido, con una sonrisa, le aclaró que él personalmente no usaba autos de segunda mano. Sejin se dio cuenta entonces de que, además del auto que ya tenía, Ido le estaba regalando 2 vehículos completamente nuevos, sumando 3 en total. Para él eso era demasiado. Trató de negociar, pensando en cómo se podría deshacer de los autos.
¿Qué tal si en una semana me traes un auto que vos elijas personalmente?, le propuso Ido. Así podemos revisitar las llaves. Sejin lo miró fijamente, procesando la manipulación. ¿Por qué Ido siempre le daba cosas que él no pedía? ¿Y ahora tenía que elegir algo que no fuera una vergüenza para el director? Preguntó si había alguna restricción de precio. Ido, que ya lo conocía bien, le dijo que otros preguntarían por el límite superior, pero que él, Sejin, estaba pensando en el inferior. No había restricciones. Una idea se le cruzó a Sejin. Entonces, ¿por qué no cambiamos revisitar por devolver las llaves?, le preguntó, intentando encontrar una salida. Ido lo miró con una media sonrisa, disfrutando del ingenio de Sejin. «Sos un astuto», le dijo. Ido quiso saber por qué a Sejin no le gustaban tanto los autos. Sejin le explicó que no era que no le gustaran, solo que no veía la necesidad de tener más cosas de las que necesitaba. «¿2 autos no es mucho?», preguntó Sejin. Ido, entre risas, accedió. «Está bien, haremos lo que vos digas. Me traes un auto que te guste y yo me llevo estas llaves». Pero la cosa no terminó ahí. Ido le pidió que le hiciera una promesa. «¿Necesitas certeza? ¿Hacemos una promesa con el meñique?», le dijo, extendiendo su dedo. Sejin, un poco sorprendido por la propuesta tan infantil y a la vez tan seria, aceptó. Sus meñiques se entrelazaron. «Como no hay contrato que firmar, esto servirá», le dijo Ido, apretando su dedo con fuerza. Sejin se sonrojó, preguntándose si Ido estaba bromeando con todo ese ritual. «Bueno», dijo Ido, satisfecho, «de ahora en adelante, cada vez que nos hagamos una promesa, la sellaremos así». A pesar de todo, Ido insistió en que Sejin usara uno de los autos esa semana, argumentando que necesitaba moverse. Sejin pensó que, en realidad, no tenía motivos para salir de la casa. Fue entonces que, mientras Ido hablaba, se asomó por un instante el señor Kim, el asistente de Sejin, que parecía esperarlos. Ido cambió el tono y le dijo a Sejin que considerara hacerse una prueba pronto. «¿Una prueba?», preguntó Sejin. «Sí, una prueba de diagnóstico de feromonas». Ido le explicó que su ciclo inestable y la ineficacia de los supresores no le daban buena espina. Si algo salía mal y él no estaba en casa, podría ser un problema. Le ofreció que un médico fuera a la casa o que él mismo fuera al hospital. La decisión era suya. «Lo que sea más cómodo para ti». «Entonces, hagamos que el médico venga aquí. Será difícil ir y venir al hospital». «Tengo una pregunta. ¿Realmente tengo permitido salir libremente de la casa?» «Yo no te he encarcelado, señor Jong. No tengo intención de limitar tus acciones. Porque realmente era hora de que él fuera a trabajar. Realmente llegaré tarde esta noche. Por favor, almuerza y descansa bien». «De acuerdo. Una parte de mí me dijo que no preguntara más». ¿Qué es esta sensación de déjà vu? Sonido de puerta abriéndose. «Hola, soy el guardaespaldas del señor Kwon, Lee Tai-sung. Vengo a entregarte tu nuevo teléfono». «Oh, este es tu teléfono original. He mandado a arreglar la pantalla y te lo traje por si acaso». «Oh, gracias. No hay problema, señor. Solo sigo las órdenes del señor Kwon. A este hombre no le caigo muy bien. Por favor, envíale mis agradecimientos también al señor Kwon. También me han ordenado asistirte hasta que el señor Kwon salga del trabajo». «¿Asistirme? ¿No necesitas, hacer de guardaespaldas? Hay otros además de mí». Sejin se encontró con el guardaespaldas, el señor Lee, quien le explicó que su labor era esperar a distancia y solo acudir cuando lo llamaran. Sejin, con su usual desconfianza, no entendía por qué necesitaba a alguien para tareas menores, si la casa de Ido ya tenía una seguridad a prueba de todo, con cámaras, más de 10 sistemas de alarma y guardias por cada esquina. Con la incomodidad de tener al señor Lee cerca, Sejin decidió llamar a Ido usando el nuevo teléfono que le había regalado, notando cómo todos sus contactos y datos estaban intactos. Al comunicarse, Ido le preguntó si algo andaba mal, y Sejin, sintiendo cierto nerviosismo en su voz, le comentó que el guardaespaldas le había dicho que Ido lo había asignado para protegerlo. Ido le respondió que si no le gustaba, podía enviar a otro. Pero Sejin no estaba para elegir. Él lo que quería era dejar en claro que no necesitaba un chofer ni a nadie para que hiciera sus cosas. Ido, fiel a su estilo manipulador, le recordó que debía aceptar lo que él le daba, a lo que Sejin, con un rubor en las mejillas, se atrevió a contestarle que la gente no son cosas.
La conversación siguió con Ido recriminándole a Sejin que no lo llamara, que si no hubiera mandado al guardaespaldas nunca se hubieran comunicado. Sejin argumentó que Ido estaba ocupado y que él no quería molestarlo. Ido se rió un poco frustrado y le explicó que el señor Lee no era un simple empleado, sino el líder de su equipo de seguridad, campeón nacional de judo y un excelente conductor, y que lo había contratado para protegerlo a él, no para servirle. Sejin, que ya se sentía acorralado, lanzó la última estocada, que no necesitaba un guardaespaldas y que si Ido quería vigilarlo ya había muchas cámaras. Ido, sorprendido, preguntó si Sejin creía que lo estaba controlando. Sejin enseguida se dio cuenta de su error y trató de retractarse, pero Ido ya lo había entendido a su manera. Con una voz más seria, Ido le recordó a Sejin lo que pasó en el invernadero. Él no lo había llamado, y si Ido no hubiera ido, habría colapsado solo. Si no te hubiera controlado, no habrías estado tanto tiempo en el invernadero, le dijo, y con una punzada de honestidad agregó que no creía que Sejin lo llamaría si algo le pasaba. Finalmente, Ido cedió un poco, pidiéndole a Sejin que al menos dejara que el guardaespaldas lo siguiera cuando saliera de la casa. Sejin, por primera vez, sintió una emoción diferente en Ido y, ruborizado, le hizo una pregunta sencilla pero llena de significado. ¿Estás preocupado por mí? Ido, con una sonrisa en el rostro al otro lado de la línea, le dijo que era muy bueno, que no esperaba que lo dejara sin palabras así. Después, Ido le dejó claro que tenía que colgar, pero que hablarían más tarde y que por ahora el señor Lee lo iba a acompañar. Sejin, ya fuera de la casa, aceptó a regañadientes, entendiendo que, al final del día, no tenía mucha opción en el asunto. Y justo antes de terminar la llamada, Ido quiso aclarar una cosa más. Le dijo que el guardaespaldas no se metería en su camino y, para que no lo malinterpretara, añadió con una sinceridad que sorprendió a Sejin: «Sí me preocupo por vos». El bip de la llamada terminada resonó en el silencio, dejando a Sejin con un rubor en las mejillas y una expresión de confusión. «¿Eh?», alcanzó a decir, procesando lo que acababa de escuchar. ¡Uf, qué capitulazo! Y si Ido insistió en que el guardaespaldas siguiera al prota para cuidarlo, ustedes sigan el botón de suscribirse para cuidar su dosis de manhwa. Comenten aquí abajo qué otro manhwa quieren que narremos. Nos vemos en la próxima.